y cristianos. Hablamos ahora con la psicóloga de Mejor si lo vemos. Pues estamos con nuestra querida María Luisa Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de una pieza fundamental en muchas familias. Hablamos de los cuidadores, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de personas cuidadoras? Sí, hoy quería hablar yo del estrés del cuidador porque hay muchas personas que ejercen esta función y no son conscientes de los síntomas que tienen o de las situaciones que pueden sufrir que otras personas como ellas las están atravesando también, ¿no? Entonces podemos hablar de cuidadoras cuando hablamos de personas que tienen a su cargo a alguien con algún grado de dependencia. Normalmente podemos estar hablando de cuidar a hijos, pero con más frecuencia a cónyuges, a padres o suegros. Entonces estamos hablando normalmente de mujeres, que son las que suelen ejercer esta función, y de en torno a unos 50 años, que es cuando ya pueden aparecer problemas o enfermedades tanto en la pareja como en los padres, los suegros y demás, cuando ya asumen esta función. ¿Y qué tareas son exactamente las que desempeña un cuidador? No solo la asistencia sanitaria del enfermo. Sí, en general puede llegar a ocupar las 24 horas del día cuidando a esta persona, según el grado de dependencia que tenga, según la enfermedad. Imaginamos, por ejemplo, un Alzheimer, si está en un grado avanzado, pues nos puede implicar todo el día pendiente de esa persona. Hay veces que los cuidados son puntuales, ¿no? Desplazarnos al domicilio, echar un ojo, a ver cómo están, cómo llevan la comida, si les hago la compra. Entonces depende de la persona, de la enfermedad o del estado, pues pueden ser desde ayudas puntuales, que ya podríamos considerar que están ejerciendo un cuidado, hasta el día entero, incluso si me los llevo a mi casa, pues tener que atenderlos todo el día. ¿Y por qué las personas cuidadoras desempeñan ese papel? En principio, casi siempre, y gracias a Dios, uno lo hace por voluntad propia, ¿no? Por responsabilidad, porque considera que, bueno, que esa persona, en el caso de hijos, pareja y demás, pues tienen que dedicarle la vida, o sea, ha elegido esa persona, pues ahora quiere cuidarlo en lo bueno y en lo malo. Y en el caso de los padres, pues lo mismo, ¿no? Mis padres han cuidado de mí, pues yo ahora quiero hacerlo, quiero devolvérselo, ¿no? Pero hay veces que la situación pues no es este caso, ¿no? Hay veces que es porque no hay otra persona cuidadora, porque nadie puede hacerse cargo, porque la persona a la que hay que cuidar quizá no admite que otro le cuide, ¿no? Quiere que sea yo, por otro tipo de conflictos familiares y demás, y a veces porque por problemas económicos no puedo pagar una institución, otro tipo de recursos, ¿no? Entonces la mayoría de las veces es por elección, pero hay veces que se da un poco la obligación de hacerlo. ¿Y por qué se puede desarrollar estrés? ¿Por esa obligación que se puede dar en algún caso? Claro, hombre, si no lo hago con convencimiento, con voluntariedad, pues claro, más complicado se me va a hacer, ¿no? Pero bueno, el estrés se desarrolla por la condición misma de la situación que atravieso, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar que si hablamos que son mujeres de unos 50 años, pues a esa edad ya se dan ciertos cambios que ya son estresantes de por sí, ¿no? Por un lado, quizá estoy entrando en la menopausia, con los cambios hormonales que eso lleva. Por otro lado, quizá mis hijos ya abandonan la casa, me tengo que habituar a otros roles, ya no voy a cuidar de mis hijos, sino que tengo que cuidar de mis personas mayores, de mis padres. Entonces hay cambios que se dan por mi edad también, ya no tengo la misma fortaleza, hay cambios asociados a la edad del cuidador y a la condición del cuidador. Pero luego tenemos que pensar que hay otras circunstancias, por ejemplo, las personas cuidadoras hay veces que consideran que otro no lo va a hacer igual, ¿no? Entonces se implican tanto que no dejan que otro les ayude, con lo cual esto es estresante de por sí, no asumen toda la carga, todo el cuidado y acaban sobrecargándose. Si pensamos también en mujeres trabajadoras, pues ya tienen el doble de carga, ¿no? Tienen el cuidado de esa persona más su trabajo. Otras veces añadimos problemas económicos, ahora hay que mantener a una persona más. Podemos también pensar que cuanto más tiempo dediquemos a esta persona, menos tiempo tenemos para nosotros, para nuestro ocio, para nuestra pareja, para nuestro entorno. Entonces todas estas condiciones van haciendo que la situación se haga más estresante. También si no tengo buena relación o ha habido conflictos durante la vida de esa persona y ahora le tengo que cuidar, eso también acarrea más estrés. Según la personalidad que yo tenga también.
si tiendo a no enfrentar las cosas con tranquilidad, si me hago en un vaso de agua, se me va a hacer más difícil. Entonces hay una serie de condiciones que por la situación en sí a cualquiera le van a generar un estrés. ¿Y cuáles son los síntomas por los que podemos ver que tenemos estrés? Pues pueden ir desde cosas muy ligeritas o algunos altibajos emocionales a ya problemas más serios, ¿no? Cuando hablamos del estrés del cuidador es cuando ya hay un cansancio emocional. No tenemos por qué llegar a esto, ¿no? Pero podemos notar otro tipo de emociones. Es muy frecuente tener un temor. Pues, por ejemplo, no sé si lo voy a hacer bien, nunca me he enfrentado a esta enfermedad, no sé si estoy preparada para cuidar a una persona de esta edad con todo lo que conlleva. Entonces, a veces los miedos, ¿no? Por otro lado, la ambivalencia. Por un lado, quiero hacerlo porque es mi familiar, es mi padre y quiero cuidarle, o mi madre o quien sea, pero por otro lado, no quiero hacerlo porque me genera mucha carga, porque estoy cansado. Entonces, a veces genera sentimientos de culpa, ¿no? De envidia de otras personas que no pasan por esa situación y que están más libres. Entonces, hay veces que son ambivalencia y culpabilidad ante la situación. Puedo tener también exceso de tensión, ¿no? Puedo estar irritable, puedo perder la paciencia con esta persona, enfadarme cuando en realidad estoy enfadada con la situación, pero al final es con esta persona con la que lo pago y pierdo la paciencia. A veces más que síntomas de estrés pueden ser tristeza, decaimiento, no tener ganas de hacer nada, no disfruto. Y por supuesto, cuando mantenemos en el tiempo esto, cuando mantenemos tanto el estrés como la tristeza y demás, pueden aparecer problemas orgánicos. Puedo acabar teniendo pues, más resfriados, dolores musculares, porque al final mi sistema inmunológico se resiente también. ¿Y cómo podríamos impedir, si podemos decirlo así, que aparezcan estos síntomas? Pues ahí lo que tendríamos que hacer es un poco lo contrario a todo lo que nos genera estrés, ¿no? Intentar buscar situaciones en las que yo pueda tener más ocio, intentar buscar mis huecos, ¿no? Pedir ayuda a un familiar, oye, quédate con él un momento, coger aire, ¿no? Poder hacer algún deporte, si ningún familiar puede echarme una mano, pues pagar a alguien algún ratillo, ¿no? Intentar desconectar en algún momento de la situación. También es muy bueno cuando son enfermedades como Alzheimer y demás, que suele haber asociaciones, asociarme y buscar información, apoyarme en gente que sabe de qué va el tema, que me pueden dotar de recursos, que me pueden informar, incluso de otras personas como yo, otras mujeres que están haciendo lo mismo con otro familiar y podemos apoyarnos y compartir, ¿no? Porque ahí ya te sientes menos solo. ¿Y cómo puede ayudar la psicoterapia? Pues muchas veces cuando ya nos supera, tendríamos que intentar analizar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay muchas personas cuidadoras y no a todos les supera, no todos acaban teniendo estrés del cuidador. Entonces, ¿por qué unas personas sí y otras no? En ese caso estaría el psicólogo, para intentar averiguar pues si es que a lo mejor hay una relación conflictiva, si a lo mejor al final lo que tengo miedo es a perder a esa persona, o incluso tengo miedo a que ya me doy cuenta de que yo tampoco soy eterna, ¿no? Ya voy cogiendo una edad y ya me tengo que enfrentar con la muerte, con la posibilidad de que pierda a la persona que cuido y con que yo ya tampoco soy tan joven, ¿no? Entonces, todo este tipo de dificultades que puede atravesar la persona, el sentimiento de culpa de no hacerlo bien, o el ser muy exigente y estar cargándose demasiado, todo esto se puede ir trabajando en la terapia. ¿Y es una buena alternativa para los enfermos o los dependientes llevarlos a una residencia? Pues a mí siempre me gusta decir que lo importante es ver cada caso. Entonces, si tenemos que generalizar, yo diría que la mejor alternativa no es la residencia. ¿Por qué? Porque la persona debe estar en su entorno. Entonces, si yo estoy en mi entorno, conservo mis amistades, conservo a mi familia, conservo una identidad. Si estoy en una residencia tengo que partir de cero, muchas veces estar lejos de donde vivo, no hay residencia en todos los barrios, con lo cual pierdo relaciones y ya nadie sabe quién soy, ¿no? En mi barrio soy el padre de fulano, compro en tal panadería, en otro sitio tengo que empezar de cero a una edad en la que mis capacidades quizá no son las mismas. Pero claro, hay que ver todos los casos. Entonces hay situaciones en las que si la persona va a estar todo el día solo, pues casi lo mejor es una residencia que tiene los profesionales adecuados, que tiene estimulación, actividades y demás. Entonces hay que ver cada caso y desde luego si se elige la residencia tenemos que intentar visitar a esta persona, tenemos que estar en contacto, llevárnoslo a casa de vez en cuando y que sienta que sigue formando parte de la familia y que sigue siendo quien es, de alguna manera. Muy bien, todo eso es para evitar o por conocer un poquito el estrés del cuidador. Sí. Ya tenemos preparado también
temas para la siguiente visita de María Luisa, va a ser muy amplia y con muchas cosas, la vamos a dejar para entrado ya el mes de diciembre. Muchísimas gracias y a trabajar, a seguir trabajando como estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.